Vamos a continuar con nuestro estudio de la predicación de los apóstoles en el libro de Hechos. Vamos al capítulo 17. Capítulo 17 de Hechos. Vamos a leer del versículo 22 en adelante hasta el final del capítulo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas, poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra, y ayúdanos a verte ahí, a ver a Cristo, a encontrarte, a oír tu voz, lo que debemos hacer, lo que tú nos mandas, lo que tú quieres de nosotros, y también oír acerca de tu salvación, de tu gracia, de tu misericordia, de todo lo que haces por nosotros, de tu sustento, de la vida que nos das, el por qué debemos alabarte y agradarte, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en este día. Abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, para oír tu voz y tu poder. Te pedimos que todo sea para tu gloria, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esta predicación de este día la he titulado Conociendo a Dios. Y regresando entonces a nuestro pasaje, un poco lo que veíamos la semana pasada, después de que Pablo llegó a la ciudad de Atenas, vio ahí la idolatría en la ciudad, y Pablo va primero a la sinagoga local donde estaban
sus compatriotas, los judíos, y ahí les enseña a ellos, debate con ellos, les trae el Evangelio. Pero los demás días, que no son el día de reposo, que no son sábado, va a la plaza pública, y ahí habla con toda la gente, con todos los griegos, y debate con los filósofos. Y ellos, los filósofos, creen que les está hablando de dioses nuevos, porque les predica de Jesús y de la resurrección. Entonces estos filósofos lo toman y lo llevan al Areópago para que les explique lo que ellos llaman una nueva enseñanza. Ahí este lugar, el Areópago, era un lugar donde se reunía el concilio que gobernaba la ciudad de Atenas, pero también se juntaba mucha gente para oír las discusiones que tenían los filósofos, para oír sus enseñanzas, y era como un pasatiempo, pero también algo que distinguía a esta ciudad, que todos se creían conocedores y sabios. Entonces ahí iban a oír los debates entre las distintas escuelas de filósofos. Entonces ahí dice nuestro pasaje en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Desde su llegada a la ciudad de Atenas y en los días siguientes, Pablo había estado en la ciudad, había andado por ella, habían visitado toda la ciudad y había hablado con la gente que ahí vivía, y se dio cuenta de la idolatría en todos los aspectos. Les dice que ha observado que son muy religiosos. Esta palabra también se puede traducir como muy supersticiosos. Tenían ellos un dios para cada cosa, y un rito también para cada cosa. Hacían, antes de trabajar, antes de cualquier cosa, ritos para que les fuera bien, para que les salieran bien las cosas. Por eso les dice que son supersticiosos. Ellos, al oír que son muy religiosos, pueden ver en esto incluso hasta un elogio, porque ellos no veían mal hacer estas cosas. Dice el versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al caminar por la ciudad vio santuarios, muchos templos dedicados a muchos dioses, y entre ellos vio uno dedicado al Dios no conocido. Él usa esto para hablar del Dios que él conoce a los atenienses. Al levantar este altar, ellos querían asegurarse de que no hubiera algún Dios que pudiera sentirse ofendido o sentido con ellos porque no lo veneraban. Y entonces hacen este altar para que no los dañe con algo que él pudiera hacer. Pero un altar levantado a un Dios desconocido es una prueba de su ignorancia. Ese es un contraste y una contradicción en la cultura que ellos tienen, que se basa en que ellos conocen todo, que ellos saben todo, que tienen gran cultura y muchos conocimientos. Con este altar, ellos están reconociendo que existe un Dios importante, un Dios poderoso, del cual no tienen conocimiento. Y Pablo les hace notar que, de acuerdo a su propia confesión, reconocen que han pecado
por no reconocer a este Dios. Y entonces Él les dice que les va a enseñar acerca de este Dios, les va a anunciar a este Dios que ellos no conocen. Aún ahora, en nuestros días, hay muchos que no conocen a Dios. Muchos dicen que Dios no existe. Muchos dicen que lo conocen. Hay pocos que reconocen que no conocen a Dios. Algunos creen que Dios es un Dios que está admirado de su creación, está admirado del hombre. Entonces lo que Dios quiere es hacerlo feliz y anhela que ese hombre, esa creación suya, lo reconozca y lo reciba. Si no lo hace, entonces Dios se entristece. Pero no puede hacer nada si el hombre no quiere. El hombre, a final de cuentas, es más poderoso que Dios. Otros creen que a Dios no le interesa lo que pasa en el mundo, o es indiferente, y entonces pueden hacer lo que ellos quieran. De alguna manera ven un defecto, alguna falla en Dios. Creen que Dios es como un hombre. Vamos al Salmo 50, 21. Porque Dios no es ni indiferente, ni está admirado del hombre. Dios es algo único, muy diferente de cualquier hombre. Vamos aquí al Salmo 50, 21 para oír la voz de Dios. Dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces Pablo empieza a explicar acerca del Dios que ellos no conocen. Vamos a los versículos 24 y 25 de nuestro pasaje en Hechos 17. Sigue diciendo Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Al empezar a hablar acerca del Dios verdadero, lo primero que les dice es que es el Dios creador. El solo hecho de que algo exista comprueba que hay un creador, comprueba que alguien hizo eso que existe. El Dios que anuncia Pablo es el creador del mundo y todas las cosas que en él hay. Él usa la revelación natural que está a la vista de todos ellos. El punto del Dios creador es también como Dios se da a conocer en su revelación que Él hace de sí mismo en la Biblia. Así empieza la Biblia en Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El punto que demuestra la existencia misma de Dios y lo que es Dios es la creación. Y así empieza a revelarse en la Biblia, y así Pablo empieza a enseñar a los griegos acerca de Dios. En la evangelización a los gentiles, entonces Pablo empieza
hablando de la creación como el punto de partida de todo, que es la revelación general de Dios, para mostrar después que Él es el que gobierna, el que sustenta toda la creación, el que hace todo, y de ahí la necesidad de arrepentimiento y de volverse a Él. Así lo ha hecho Pablo cuando ha estado ante los paganos. Vamos a Hechos 14, del 15 al 17, cuando él estaba en la ciudad de Listra, y la gente pensaba que él era un dios e iban a ofrecerle sacrificios. También aquí hay que notar que él habla acerca del Dios creador y que gobierna al mundo. Dice Hechos 14, del 15 al 17. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Cuando la evangelización que hacía Pablo era para los judíos, él empezaba con el Antiguo Testamento, porque los judíos conocían el Nuevo Testamento. Al conocer el Nuevo Testamento conocían que el Dios es creador. Es la revelación que Dios hace de sí mismo. Entonces ya no tiene que empezar enseñando quién es Dios, sino que se basa en mostrar que lo que ya saben, lo que estaba escrito, lo que está escrito por Dios, por los profetas, acerca de Jesús, acerca de quién es el Mesías, todo eso es el cumplimiento de lo que está ahí en las antiguas escritos, en el Antiguo Testamento, y es lo que él hace. Ahí mismo en el capítulo 17 de Hechos, vamos al versículo 10 y 11, en donde él va a la ciudad de Berea. Ahí hay una sinagoga, y ahí todo se basa en el Antiguo Testamento. Esto es para los judíos. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Los atenienses no conocen la Biblia, pero Pablo se basa en la Biblia para enseñarles. La predicación de Pablo es una predicación bíblica completamente. Les enseña que Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay, en lugar de la filosofía que veía dioses en todo lo que ellos hacían, en todos los aspectos de la vida. Si Dios hizo todo, quiere decir en primer lugar que no hay otro Dios. Todo lo demás tuvo que ser creado. Todo lo demás tiene un principio. No hay nada igual a Dios que no tuvo un principio, que es infinito. Ni siquiera Dios mismo puede hacer otro Dios. Si él tratara de hacer otro Dios, esa nueva creación tendría un principio. Entonces ya no sería el Dios infinito. Como dijo Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? También les enseña aquí Pablo acerca de la omnipotencia de Dios. Él hizo todo lo que existe. Es Señor del cielo y de la tierra. Gobierna y cuida todo lo que hizo. Y no puede ser
limitado a un templo hecho por el hombre, por muy majestuoso y grande que sea. No pueden pensar que se puede reducir a Dios a la medida de lo que el hombre puede pensar, o tampoco puede representarlo de una manera física. Vamos a Primera de Reyes 8:27, como también lo dijo el rey Salomón después de haber hecho el templo ahí en la ciudad de Jerusalén. Hizo ese templo, pero él tenía bien entendido que Dios era mucho más grande que cualquier cosa que se pudiera construir. Dice Salomón ahí en Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. También Pablo les enseña acerca de la suficiencia de Dios. Dios no necesita nada del hombre ni de nadie. Él en sí mismo está completo y es perfecto, por lo que no se le puede dar nada para aumentar su gloria, para aumentar su poder o su sabiduría. Él no puede aprender nada porque todo lo sabe. Además, es dueño y Señor de todo lo que existe. No solamente no recibe nada, sino que además Él sustenta todo, da vida y aliento, todo lo que su creación necesita, todo lo recibe de Dios. Sin Dios, simplemente nada podría existir. Vamos a los Salmos 50, del 10 al 12. El hombre piensa que honra a Dios, que le da la gloria, que los sacrificios que él hace a Dios le agradan, que Dios pudiera de alguna manera necesitar algo. Pero aquí vamos al Salmo 50, del 10 al 12, donde también Dios habla y dice: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Este Dios verdadero es todo lo contrario a los dioses y a los ídolos de los griegos. Estos dioses y estos ídolos tienen que ser hechos por los hombres, con materiales existentes, como piedra, madera, oro, plata. Tienen que ser puestos en los templos, también hechos por las manos de los hombres. Tienen que ser honrados y servidos, hasta tienen que ser movidos por los hombres. Y al contrario, ellos no pueden hacer nada por esos hombres. Vamos también ahí a los Salmos, al 115, Salmo 115, versículos 3 a 8. Dice este salmo: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos.
Vamos al versículo 26 de nuestro pasaje, donde Pablo sigue diciendo lo que Dios ha hecho. Y dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. A los ojos de Dios, todos los hombres son iguales. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de ellos. Él los hizo a todos descendientes de Adán, y no hace ninguna diferencia entre ellos, ni por razones de raza, de nacionalidad, ni de riqueza, ni por ninguna otra causa. Esto quiere decir que Dios es un Dios justo. A todos los trata igual, a todos los hombres. Lo único que toma en cuenta en su juicio son las obras que cada uno hizo. Vamos al libro de Romanos, la carta de los Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 11. Dice Romanos: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Los atenienses pensaban que eran superiores a los demás pueblos, a los demás, a los que no fueran de su nacionalidad, los llamaban bárbaros, los consideraban incultos, inferiores. Ellos, con su cultura, su filosofía, con los conocimientos que habían alcanzado, consideraban que estaban en una posición arriba de las demás naciones. Aún en ese tiempo en que Roma había conquistado todo, ellos estaban libres de ese dominio. Pablo les dice que Dios hizo todos los pueblos, a todas las naciones, todos descendientes de Adán, todos iguales, y a cada uno los puso en el lugar que Él quiso, en la tierra, en el tiempo que Él quiso. Él controla su desarrollo, su poder, los límites de su territorio que van a alcanzar, las conquistas que van a hacer. Él es el que les permite conquistar a otras naciones y quien los detiene y les dice: hasta aquí. Él los castiga o los destruye de acuerdo a los propósitos que tiene. Aquí Pablo les enseña acerca de la soberanía de Dios, del Dios verdadero. Ellos pueden pensar que son mejores que los demás o más fuertes que cualquier otra nación, pero en realidad Dios gobierna la historia. Vamos a Isaías, al libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículos 12 al 15. Vemos lo que Dios dice, a diferencia de lo que el hombre puede pensar. El hombre puede pensar que su habilidad, su fuerza, es por lo que logra las cosas. Pero Dios le permitió hacer eso. Dios se lo dio, a final de cuentas, por algo que Dios quiere hacer. Dice Isaías 10, del 12 al 15.
Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la tierra contra el que la mueve, la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Vamos a regresar nuestro pasaje a los versículos 27 y 28. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha puesto límites. Y dice después Pablo: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Dios puso al hombre en la tierra y lo puso ahí para que lo busque, y el hombre tiene como primer testigo de eso a la creación que lo rodea. Ahí el hombre puede ver cómo Dios es el creador y gobernador del mundo. No tiene ninguna excusa para no conocerlo, ya que además hay una manifestación en el corazón de cada persona, porque Dios se lo manifestó. Vamos a Romanos, dice Romanos 1:19, que Dios se lo manifestó. No vamos a leerlo, pero Pablo les muestra la necesidad del hombre, buscar a Dios, y una vez que lo halle, teniendo en cuenta todo lo que les ha dicho de Dios, y el hombre viendo la creación, viendo todo lo que Dios es, entendiéndolo, no tiene otra cosa que hacer más que adorarlo. Si un hombre en verdad entiende quién es Dios, todo su poder, toda su sabiduría, su único anhelo va a ser agradarlo y servirlo, no por algo que Dios pueda hacer, sino porque Él es digno. Él es el único con ese poder, con esa sabiduría, con esa grandeza. El hombre no tiene otra opción, no puede tener otro anhelo más que acercarse a Él y estar cerca de Él, porque Él es digno. Vamos al Salmo 24, versículos 3 a 6. De 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios
de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Los griegos han estado buscando a Dios, pero están cegados por el pecado. Pero ahí en el altar que hicieron al Dios no conocido, se puede ver su búsqueda. Buscaron en la oscuridad, sin poder ver. Lo hicieron con incertidumbre, como un ciego o como una persona en un lugar oscuro. Así busca, tratando de palpar con las manos para conocer algo. Así, palpando, hicieron el altar al Dios no conocido, pero buscando encontrarlo y esperando agradarlo. Por eso hicieron el altar, deseando evitar su enojo, como hacen con toda la multitud de sus ídolos. Pero lo único que han encontrado han sido sombras de su imaginación. Ellos creen que de alguna manera los dioses están cerca de ellos, porque ellos les han hecho casas, les han hecho templos, y ellos creen que ahí, en esos templos, habitan estos dioses. Entonces creen ahí, que están ahí en su ciudad, que están cerca. Pablo les dice que Dios está más cerca de lo que creen, pero que no habita en templos hechos por manos humanas, y a pesar de eso está ahí. Dios, les dice, está en todas partes. Ellos lo pueden hallar si en verdad lo buscan. Si creen en lo que Pablo les dice y lo buscan con fe, creyendo. El tiempo en que los gentiles no tenían una revelación clara y suficiente de parte del mismo Dios ha llegado a su fin. El hombre lo tiene que reconocer. Vamos a Salmo 145, 18. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Pablo cita a los poetas griegos. Él dice que, dicen los poetas griegos, que en él vivimos, nos movemos y somos, y que también que somos linaje suyo. Él usa esto que dijeron los poetas griegos para completar su enseñanza. Las personas que están ahí en el Areópago saben lo que dijeron sus poetas, y ellos, los poetas, lo dijeron acerca de Zeus, al que ellos consideraban el dios más poderoso. Pero Pablo aplica estas verdades al Dios que les está anunciando, como también la Biblia lo enseña. Vamos a Job 12:10 y Salmos 82:6 para ver esto que dijeron los poetas griegos, verlo también en la Biblia. Dice Job 12:10: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y en el Salmo 82, versículo 6, dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Dice, regresando al versículo 29 de nuestro pasaje,
sigue diciendo Pablo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El hombre es creación de Dios y no debe ver a Dios desde el punto de vista humano, lo debe de ver desde el punto de vista divino y no humano. No debe imaginar a Dios como una figura hecha de oro, de plata o piedra. Dios no es materia, Dios es espíritu. Con esto les enseña que no deben adorar a los ídolos como los que tienen. Pablo les ha anunciado al Dios verdadero, es al que ellos deben adorar. Vamos al versículo 30 y 31 de nuestro pasaje. Y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando empezó a hablarles, les demostró que ellos mismos reconocían su ignorancia con este altar que habían hecho al Dios no conocido. Esos tiempos de ignorancia ya pasaron. Ellos no pueden excusarse de no conocer al Dios verdadero, porque Pablo ya se los ha anunciado. Ahora les dice lo que tienen que hacer para agradar a ese Dios. Ellos hicieron el altar y ahí ofrecían sacrificios para que este Dios estuviera contento con ellos. Pero Pablo les dice que el Dios que no conocen manda que se arrepientan. Para agradarlo, para librarse de su ira, deben arrepentirse. En esto les sigue enseñando acerca de Dios. Les muestra la misericordia y la justicia de Dios. La misericordia porque Dios ha esperado. No ha juzgado a los griegos por su idolatría y por todos sus demás pecados. No los ha castigado. Ha esperado con paciencia y misericordia, pasando por alto sus pecados, para que se arrepientan, para que crean el Evangelio. Vamos a Romanos 3, versículo 23 a 25. Un poquito antes dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios no considera la idolatría y los otros pecados de los griegos y también de todo el mundo como algo sin importancia. Si ha esperado, es por su misericordia. Pero ahora, por medio del Evangelio, manda que todos los hombres se arrepientan.
No solamente los judíos que tenían toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Todos los hombres se deben arrepentir. No hay diferencia. Todos se deben arrepentir. El llamado es enviado a todos los pueblos a través del Evangelio. En griego, el arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. Dejar de pensar como uno piensa y pensar de otra manera. Los griegos entendían también que el arrepentimiento causa un cambio en el comportamiento, que las creencias cambian el comportamiento. Por ejemplo, a mí en la primaria me enseñaron que la carne era muy nutritiva, que era muy buena para la salud. Entonces yo creo que comer carne es muy bueno y la como lo más que pueda diariamente, y entonces siento que me estoy alimentando muy bien. Pero si un día me siento mal y voy a consultar al médico y me hacen estudios, entonces el médico me dice que la carne me está haciendo daño, que me ha dañado los riñones, que me ha subido el colesterol y que pues ahora estoy hasta enfermo de muchas cosas. Entonces yo creo ahora ya que la carne no es muy buena para la salud, y entonces trato de evitarla, trato de no comerla, y si es posible dejo de comer carne. Cambió mi creencia y por lo tanto cambió mi conducta. Me arrepentí de comer carne porque me enfermó, porque me hizo daño. Eso es lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento bíblico es cambiar lo que piensas acerca de Cristo, que cambie la idea que de Él tienes, que te hace rechazarlo, que te hace no admirarlo, que te hace ser indiferente, y cambiarla por una idea que te haga reconocerlo como Señor y Cristo. No es posible poner tu fe en Cristo como el Salvador si primero no cambia la mentalidad acerca de lo que Él es y de lo que ha hecho. Ya sea arrepentirse de un rechazo definido y consciente, o arrepentirse de la ignorancia y del desinterés. Es un cambio en la mente, un cambio de la mentalidad. El arrepentimiento bíblico en relación con la salvación es cambiar tu mentalidad de rechazo a Cristo, a la fe en Cristo. Lo que Dios requiere de esos griegos que le hicieron un altar y le ofrecían sacrificios no es eso. Dios no necesita eso. Lo que Él quiere es que ellos vivan de una manera justa, que dejen sus pecados, que se arrepientan y que lo adoren. Arrepentirse es lo que tienen que hacer los griegos y todos los hombres para agradar a Dios. No sacrificios, no venir a la iglesia, no nada que ellos hagan, arrepentirse. Y ese arrepentimiento es para librarse de su ira, porque como dice Pablo, Cristo derramó su sangre en la cruz para perdón de pecados, y todos los hombres, naciones, tribus, lenguas, razas, se deben arrepentir, deben creer, deben dejar de vivir en la ignorancia y el pecado en cuanto oigan el mensaje del Evangelio. Vamos al libro de Hechos 3:19. Cuando Pablo hablaba con los judíos, las primeras veces que hablaba con ellos, y entonces también les habla
de esa necesidad de arrepentirse. Dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La razón de todo lo que Pablo ha dicho es porque Dios va a juzgar al mundo a través del varón que Él ha designado. Pablo no dice el nombre de Jesucristo, pero antes ya habló de Él. Los atenienses pueden evitar la condenación, la destrucción y el enojo del Dios que ellos todavía no conocen, o dicen no conocer, si se arrepienten. La advertencia del juicio causa que las personas confiesen sus pecados, se arrepientan y crean en Cristo, o que se endurezcan y lo rechacen. La prueba de la autoridad divina que tienen es que Dios levantó de los muertos al varón que designó para hacer el juicio. Antes, al hablar en la plaza con los filósofos, Pablo había hablado de Jesús y de la resurrección. Los filósofos, al creer que estos eran nuevos dioses, eso fue lo que causó que tomaran a Pablo y lo llevaran al Areópago para que explicara esto. Y aquí Pablo tiene que interrumpir su discurso cuando la audiencia rechaza esta verdad que es esencial para el Evangelio. Vamos a los versículos de nuestro pasaje, finales 32 a 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pablo les enseñó, empezando con la creación y con la providencia de Dios. Los ha llevado a ver que necesariamente viene el juicio por el pecado de no adorar al Dios verdadero. Y con eso pueden entender el Evangelio, la salvación de los pecadores por la gracia de Dios, por medio de la fe y el arrepentimiento, por la obra de Cristo en la cruz. Aunque muchos rechazaron, prefiriendo su filosofía y su sabiduría, algunos quisieron oír otra vez, y algunos, muy pocos, creyeron. La palabra de Dios nunca regresa vacía. En esta ocasión no hubo violencia ni persecución contra Pablo como en otros lugares. Como advertencia para nosotros podemos rechazar sin hacerlo violentamente, simplemente diciendo no, sin que sea un rechazo fuerte y violento. También podemos burlarnos, o podemos dejarlo para después. Y otros también quisieran oír otra vez acerca de esto, pero sin aceptar nunca. Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia sobre él, pero manda que te arrepientas. Si conoces a Dios, arrepiéntete y cree en Cristo.
Si desobedeces este mandato de Dios, viene el juicio y no hay quien escape. Deja tu indiferencia y tu incredulidad. Cristo vive, Dios lo levantó para juzgar al mundo. No lo dejes para después. Dice en 2 de Corintios, en tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El tiempo de la ignorancia, de pasar por alto los pecados, tiene un límite. Hoy es el día aceptable. Hoy manda Dios que te arrepientas. Vamos a orar, hermanos. Señor, pues te damos gracias por tu misericordia, porque todos en un tiempo vivimos ignorantes, vivimos indiferentes, y tú en tu misericordia has esperado, y ahora has traído el Evangelio de una u otra manera, una o mil veces, Señor, y danos el arrepentimiento. Tú prodúcelo en nosotros. Danos la fe en Cristo. Que no sigamos y persistamos en nuestra ignorancia. Lo único que tenemos que hacer para no ser castigados por todos nuestros pecados es arrepentirnos. Concédenos ese arrepentimiento. Señor, si hay aquí alguna persona no arrepentida, indiferente, esperando el momento oportuno, abre sus ojos y muéstrale la necesidad, porque tú eres digno, tú eres sabio, tú eres poderoso, y lo único que el hombre puede hacer es postrarse ante tus pies y desear estar contigo y servirte. Obra en nosotros, edifícanos, venos limpiando, venos mostrando y haciendo tu obra en nosotros. Lo pedimos por Cristo y que todo sea para tu gloria. Amén. Amén.